Muy bien, muchachos. Una vez más, buenas tardes y vamos a trabajar el tema número 3. En esta semana número 3 corresponde el tema de la Confederación Perú-Boliviana. Clase anterior hemos visto lo que tú ves en pantalla, lo que es el primer militarismo. Pero usted debe de saber que el primer militarismo es una de las etapas más largas de la historia del Perú, que va desde 1827 hasta 1872. Debo habértelo comentado, si no, ahora lo estoy haciendo. ¿Verdad? Pero usted cuando ha revisado sus textos, libros, información en internet, usted ve primer militarismo, 1827 hasta 1835, ¿no? Dentro del primer militarismo nosotros vamos a encontrar diferentes etapas. Lo que acabo de mencionar y lo que hicimos la clase pasada era primer militarismo, la etapa del caudillismo militar, ¿no? La etapa de los caudillos, los líderes militares, aquellos que se pelearon por la presidencia del Perú. El caso de Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, los primeros gobiernos que constantemente se peleaban entre sí para llegar al poder, desde 1827 hasta 1835. 4 gobiernos hemos visto, 4 presidentes. Característica principal, enfrentamientos, guerras civiles, ¿no? Y así inicia la etapa, o así inicia la historia del Perú, la historia republicana del Perú. Así inicia, y así se desarrolló. Salió de ahí. Dentro de este primer militarismo, luego vemos esta etapa conocida como la Confederación Perú-Boliviana, que va a ir de 1836 hasta 1839, en el cual Perú y Bolivia políticamente se unieron bajo una sola bandera, bajo un solo gobierno, ¿no? Pero no duró mucho tiempo, hasta 1839, bajo el mandato y protección de Andrés de Santa Cruz, esta Confederación Perú-Boliviana no persistió en el tiempo, ¿no? Ya que esta Confederación Perú-Boliviana se vino abajo por la oposición que tuvieron países como Argentina, la oposición de países que le hicieron principalmente Chile. Gracias a esta oposición, la Confederación Perú-Boliviana se dividió, dejó de ser uno solo. Después vendría Agustín Gamarra por segunda vez. Agustín Gamarra por segunda vez del 39 al 41. Él se quedaría gobernando en esta temporada y eso es lo que vamos a ver. Dentro de su gobierno él intentaría nuevamente unir a Perú y Bolivia, pero no lo logró, ya que fue muerto en combate. Posterior a eso, el Perú va a pasar por un periodo de caos, crisis, periodo de anarquía, hasta 1845. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos. A ver, entonces adelanto las diapositivas, ya que todo esto ya lo hemos hecho, ¿no? Los inicios del Perú republicano. Los inicios del Perú republicano. Las características del Perú a inicios de la República, ya lo hemos visto. Los primeros gobiernos, José de la Marra, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry. Y aquí es que nos insertamos ya con la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Como siempre hablamos un poquito de los antecedentes. Esos antecedentes nos lleva directamente hasta este gobierno, al anterior gobierno que he visto en diapositivas anteriores, el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven de la historia del Perú con 29 años, ¿no? Ustedes recuerdan que Felipe Santiago Salaverry llegó al poder ya que en aquel entonces Lima se encuentra desocupada. El presidente del Perú de aquel entonces, Orbegoso, se había ido a Jauja. Estaba en un enfrentamiento contra Pedro Bermúdez en la localidad de Jauja, en Maquinguayo. Y ahí se produjo el famoso abrazo de Maquinguayo. Mientras tanto, ante esa distracción en Lima, pues en el Callao exactamente, se sublevó en los castillos del Real Felipe, justamente Salaverry, ¿no? Proclamándose jefe supremo de la República. Y tuvo un gobierno fugaz, un gobierno breve, donde estableció pena de horca, la pena de la horca, por ejemplo, la pena del azote, ¿no?
para combatir la delincuencia, ¿no? Principalmente en aquel periodo. Y justamente en ese periodo se va a dar otro enfrentamiento. Salaverry se enfrentaría contra Orbegoso. Orbegoso tenía el apoyo y la colaboración de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entre Orbegoso y Santa Cruz se había firmado una alianza. Se formó una alianza, ¿no? El Pacto de Junio, ahí lo tienen ustedes. Corazoncito que una Santa Cruz y a Orbegoso, ¿no? Ellos se aliaron para combatir a Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Como le había comentado hace un momento. ¿No? Orbegoso pidió ayuda a Bolivia. Bolivia en aquel entonces estaba gobernado por Santa Cruz. Y así pues, Santa Cruz aceptó apoyar a Orbegoso. Bueno, y producto de esa alianza entre Santa Cruz y Orbegoso, pues entre uno de los temas de conversación sería justamente el unificar Perú y Bolivia, ¿no? Pero ante este proyecto de unión, Salaverry es quien se opone a este proyecto de unificación. Y es así que se da una lucha encarnizada entre ambos bandos, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, la batallas de Yanacocha, en la cual la alianza que había formado Santa Cruz y Orbegoso derrotan a Gamarra. Gamarra, quien también se había unido con Salaverry. Gamarra y Salaverry habían hecho una alianza para enfrentarse a Orbegoso y Salaverry, ¿no? La batalla de Yanacocha significó la derrota de Gamarra, y Gamarra fue desterrado del Perú. Posteriormente vamos a tener la batalla de Uchumayo, en el cual Salaverry obtiene una victoria, pero Salaverry comete un error. No remata a las tropas, no persigue a las tropas, no acaba con las tropas bolivianas. Ese error le costaría caro a Salaverry, ya que permitió que las tropas bolivianas se pudieran rearmar. Y bajo el mandato de Santa Cruz, pues Salaverry sería derrotado en una nueva batalla, ¿no? Y así pues Salaverry sería capturado en la batalla de Socabaya, apresado y ejecutado. Con eso no hay opositores a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y ahora sí vamos a tener formalmente el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, como ustedes la ven en pantalla, ¿no? El Alto Perú y el Perú se unieron. Alto Perú, que ya era Bolivia en aquel entonces, y Perú, ¿no? Y Perú. Y pues este plan le pertenecía a Andrés de Santa Cruz. Y para eso se formaron diversas asambleas, ¿sí? Asambleas para poder formar y llevar a cabo esta Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Tienes, por ejemplo, ahí la Asamblea de Huaura, ¿no? La Asamblea de Huaura significó simplemente, o fue realizada para poder formar o formalizar la creación del Estado norperuano. También tienes la Asamblea de Sicuani. En esta asamblea se da la formación del Estado sur peruano. Lo ves ahí, el Estado sur peruano representado de color verde, por los departamentos representado por los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y por último, la Asamblea de Tapacarí. En esa asamblea formalmente tendríamos la creación del Estado boliviano. Entonces, la Confederación Perú-Boliviana estaba representado por la formación de estos tres estados: el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado boliviano. Y se formó o se dio una reunión más. Una reunión más. Esa reunión se conocería como el Congreso de Tacna. En este Congreso de Tacna, al año siguiente, 1837, tendríamos ya formalmente la creación de la Confederación Perú-Boliviana, donde se reunieron los representantes y delegados de los tres estados, ¿no? Y en Tacna formalmente tendríamos ya
la formación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Con su estandarte, con sus normas, con sus leyes, con sus reglas, con su escudo, ¿no? Y, es decir, ya asume un carácter jurídico. Y en este congreso de Tacna también se va a determinar algunas cuestiones sobre el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? En la cual, por ejemplo, cada gobierno, cada estado tiene su propio presidente, ¿no? Hay el presidente del estado norperuano, el presidente del estado surperuano y el presidente del estado boliviano, ¿no? Cada estado tiene su propio gobernante, ¿no? Pero sin embargo, hay un elegido que sería el protector, sería llamado así, protector de la Confederación Perú-Boliviana, cuyo mandato sería de 10 años, con posibilidad de reelección. Y este mandato caería sobre Andrés de Santa Cruz. Él es el protector de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Él es el protector. Y bien, entonces las bases de la Confederación Perú-Boliviana están sentadas. Las bases de la Confederación Perú-Boliviana se formaron en Tacna, ¿no? Existe un presidente para cada estado, ¿no? Un presidente para cada república confederada. Cada uno de estos estados, cada una de estas repúblicas debe tener puertos para poder tener comercio con países, con otros países, ¿no? Con países extranjeros. También se van a declarar códigos civiles, códigos penales, reglamentos de tribunales, ¿no? Los servicios de instrucción y beneficencia, ¿no? Todos un conjunto de códigos legales para mantener el ordenamiento jurídico de la Confederación Perú-Boliviana. Y hasta aquí estaba acá, ¿no? Está formada la Confederación Perú-Boliviana. Políticamente, Perú y Bolivia se han formado, se han aliado. Eso significa reunir esfuerzos entre ambos para justamente surgir, ¿no? Y una de las principales acciones, una de las obras realizadas por la Confederación Perú-Boliviana dentro de su vida ya como país confederado es la creación de puertos libres. Digamos que esta fue una de las principales cuestiones por las cuales se le vinieron encima los otros países. Los puertos libres. Profesor, ¿qué son los puertos libres? A ver, hace ratito dije yo que cada estado, cada república confederada, debía tener puertos libres para poder comerciar con otras potencias extranjeras, ¿no? Y los principales puertos libres en la Confederación Perú-Boliviana eran Paita, Callao, Arica, ¿no? Y Cobija, por parte del Estado boliviano. Paita, Callao, Arica y Cobija. A través de estos puertos, que fueron declarados como puertos libres, se permite el comercio con Europa, ¿no? Con Europa y con Estados Unidos, ¿no? Pero acá hay una peculiaridad, que al acceder a estos puertos, cualquier embarcación procedente de cualquier otro país puede anclar en estos puertos. Por algo se ha declarado puertos libres. Libremente puedes anclar en estos puertos, ¿no? Estás trayendo productos de otros lados, vas a comercializar con cualquier país de América del Sur. No te preocupes, no es necesario que acá en el Perú compres, no es necesario que establezcas una relación aquí en el Perú. Esto te sirve. Simplemente puedes venir acá y anclar tus embarcaciones en mis puertos, ¿no? Como si fuera un garage, un estacionamiento, algo así, una playa de estacionamiento. Claro está que te voy a cobrar impuestos, pero los impuestos van a ser bajos, ¿no? Pero no solamente eso, ya que está viniendo con sus productos en sus embarcaciones para vender y comprar productos, eso también alienta y facilita el comercio entre el Perú con estas potencias europeas. Facilita y alienta el comercio entre el Perú y Norteamérica, ¿no? Ya que se le está permitiendo la oportunidad de que estas potencias extranjeras vengan y libremente puedan anclar en cualquiera de los puertos mencionados a un bajo impuesto, claro está. Profesor, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, con esto, como te dije hace un momento, con esto se está buscando incentivar el comercio en los puertos de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y no solamente eso perjudica, o con eso estás perjudicando indirectamente el comercio y el desarrollo de los otros puertos, ¿no? Tanto de Argentina
y principalmente los puertos chilenos. Le estás quitando el negocio, le estás quitando el negocio prácticamente, ¿no? Y la Confederación Perú-Boliviana todavía pues lanza medidas que terminan, digamos, de hundir más todavía los otros negocios, ¿no? Porque ya dio o decretó la ley de puertos libres, la ley de puertos libres, ya decretó puertos libres, y dijo también, ¿no? Y decía, todo barco que antes de tocar puertos de la Confederación toque otros puertos, verá grabarse sus mercancías con mayores. ¿No? Profesor, ¿qué significa eso? Que si tú estás viniendo de otro país y primero te fuiste a otro puerto y cuando vengas acá ya no vas a tener pues tu rebaja, ¿no? Ya no tienes tu rebajita. En cambio, si vienes de otro país y llegas primero calientito, llegas acá recién al Perú, ahí sí, bajos impuestos, tienes más facilidades. Pero si antes de venir al Perú, antes de venir a nuestros puertos, pasaste por otros puertos previamente, ya no se te aplica, ¿no? Ya no hay descuento ya. Ya caducó la garantía, caducó la oferta. No va. O sea, primero tienes que venir a puertos peruanos, puertos bolivianos, a los puertos de la Confederación. Ahí sí está vigente la oferta. Y pues obviamente eso despertó las alarmas de los otros países como Argentina y principalmente Chile. No lo iban a permitir. Sabes que cuando se meten con tus negocios, pues ahí con tus negocios te quitan el negocio, quieren quitar el negocio prácticamente, te encrespas porque vas a ver puras pérdidas económicas. Eso no te conviene, eso lastima tus intereses. Obviamente tienes que hacer algo para evitar ello, ¿no? Y pues Chile nos iba, como decía, Chile no iba a permitir ello, no se iba a dejar quitar el negocio tan fácilmente, no se iba a dejar derrotar tan fácilmente comercial ni económicamente. Entonces, como te dije, eh, era hora de que se haga algo contra la Confederación, ¿no? Al menos los otros países. Y es así que se va a encontrar una excusa. Una excusa. Años atrás, eh, allá en Chile, se intentó dar un golpe de Estado. Allá en Chile se intentó dar un golpe de Estado. Y eh, el general Ramón Freire había intentado dar golpe de Estado. Su golpe de Estado no funcionó, no fracasó, pero sin embargo, ¿no? El gobierno chileno dijo que hemos hecho las averiguaciones del caso. El golpista Ramón Freire intentó dar un golpe de Estado, pero el gobierno peruano fue quien le vendió armas, el gobierno peruano fue quien le vendió buques, ¿no? A Ramón Freire. Por lo tanto, son enemigos, por lo tanto fuimos declarados como enemigos de Chile. Y este fue el pretexto principal, un pretexto infundado en realidad, ¿no? Este fue un pretexto utilizado para poder enfrentarse a la Confederación. Chile lo utilizó, lo reformó, lo manipuló y pues esto sería utilizado como excusa para poder enfrentarse a la Confederación, ¿no? Prácticamente fue el trasfondo es pues el negocio que le estaban quitando, ¿no? Los celos, la envidia que había despertado a la Confederación, ¿no? Este supuesto apoyo a Ramón Freire por parte del Estado peruano sería utilizado como excusa. Así, el gobierno chileno, ¿no? Con Joaquín Prieto, su presidente a la cabeza, y principalmente el ministro chileno Diego Portales, él principalmente sería quienes liderarían la oposición contra la Confederación Perú-Boliviana. Chile, el máximo enemigo declarado de la Confederación. Y bueno, no solamente los chilenos, sino también hubieron varios peruanos que se opusieron a la Confederación, ¿no?
Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Agustín Gamarra, que había sido derrotado, Mariano Ignacio de Vivanco, Felipe Pardo y Aliaga, un escritor, ¿no? También se oponían a la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, muchachos, el caso es que ya está la guerra declarada contra la Confederación Perú-Boliviana. No solamente pues Chile, también por ahí estaban los intereses de Argentina, también se veían comprometidos, ¿no? Argentina supuestamente ofreció su apoyo, ofreció su ayuda a Chile para poder acabar con la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y así, supuestamente, con apoyo de los argentinos, poder liberar al Perú, decían ellos. Y bueno, así es que se formó una estrategia para poder acabar con la Confederación. Al ataque que realizó Chile-Argentina contra la Confederación se le conoce como campañas restauradoras. Campañas restauradoras entre 1837 y 1839, ¿no? Tenemos las campañas restauradoras. Y fueron pues 2 campañas restauradoras las que van a justamente servir para acabar contra la Confederación Peruano-Boliviana. La primera campaña restauradora está comandada en este caso por la Alianza Chileno-Argentino, liderada por Manuel Blanco Encalada. Blanco Encalada había sufrido una derrota, se enfrentó contra Santa Cruz, sufrió una derrota. Blanco Encalada fue obligado a firmar el Tratado de Paucarpata, un tratado donde Chile se compromete a respetar, ¿no?, a la Confederación Perú-Boliviana. Con esto se pone fin, digamos, al conflicto entre ambos, ¿no? Blanco Encalada fue derrotado en Paucarpata, fue obligado a firmar el Tratado de Paucarpata, regresó a Valparaíso y sin embargo el gobierno chileno, el gobierno que lo esperaba, Blanco Encalada, no aceptó este tratado. No aceptó este tratado. El gobierno chileno repudió este tratado de Paucarpata, ¿no? Y no lo aceptaron. Y no lo aceptaron. Es así que se va a iniciar una segunda campaña restauradora. Esta vez, esta estaría dirigida por Manuel Bulnes. Y acá se van a desarrollar varias batallas. En este caso, se va a dar la batalla Portada de Guía. En esta batalla, Orbegoso es derrotado, ¿no? Se da la ocupación de Lima. Esa situación es aprovechada por Gamarra, por Agustín Gamarra, para nombrarse presidente. Y la siguiente batalla sería la batalla de Yungay, donde las fuerzas de la Confederación serían derrotadas, ¿no? Y prácticamente con la batalla de Yungay se pondría fin a la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz es derrotado, huye a Lima, luego se va hasta Arequipa y con apoyo de Inglaterra llegaría hasta Ecuador, ¿no? Después regresaría a Bolivia una vez más. Quería Santa Cruz retomar el poder, pero sin embargo ya no pudo. Y sería exiliado a Europa, ¿no? Bien, muchachos. Con la batalla de Yungay entonces se pone fin a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Recuerda usted que hace rato que le dije ya que en una anterior batalla, la batalla de Portada de Guía, con eso se dio la ocupación de Lima. Esta situación fue aprovechada por Agustín Gamarra, quien se nombró presidente, pero en aquel entonces todavía Lima estaba siendo motivo de convulsiones. Por lo tanto, se convocó a un congreso. Este congreso se formó allá en Huancayo, ¿no?
en agosto de 1839. Y pues se proclamó a Gamarra como presidente, y Santa Cruz, Orbegoso serían considerados traidores a la patria, ¿no? Y si en algún momento, en un futuro, Andrés de Santa Cruz una vez más quisiera entrar al Perú, iba a ser muerto. En este congreso también se promulgó una nueva constitución, la Constitución de 1839. ¿Qué iba a ser? Claro está, o esta vendría a ser la Constitución número 5 del Perú, o la quinta Constitución del Perú. Prácticamente este gobierno es conocido como la restauración, un gobierno restaurador, a través del cual, una vez más, el Perú recobra, digamos, su libertad. Tenemos el fin de la Confederación Perú-Boliviana, y bueno, Chile también ya se retira del Perú, ¿no? Chile también se retira del Perú, ¿no? Y este gobierno restaurador, pues, tiene la finalidad de devolver el orden al Perú. Después de todos los sucesos acontecidos en la Confederación Perú-Boliviana. Gamarra es presidente provisorio nada más, ¿no? Este título se le dio en el Congreso de Huancayo, del cual estábamos hablando. Ahí te dije que se dio una nueva constitución. A esta constitución se le conoce con el nombre de la Cuarentona. Es la constitución más conservadora hasta el día de hoy que ha tenido el Perú entre sus 12 constituciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias, gracias. No se preocupen, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bien, muchachos, entonces estamos viendo la Confederación Perú-Boliviana, hemos visto la primera etapa, entonces, cómo es que se formó la Confederación Perú-Boliviana, las medidas económicas impuestos, como la Ley de Puertos Libres, aquello produjo la rivalidad y la envidia de Chile, quienes nos declararon la guerra. Y así se formaron las campañas restauradoras para poder combatir a la Confederación, ¿no? Y la Confederación llegó a su fin entonces con la batalla de Yungay, donde Santa Cruz, el líder de la Confederación, fue derrotado. Bueno, y Perú y Bolivia se separaron, ¿no? Y para formalizar la separación de Perú y Bolivia vuelva a funcionar como país democrático republicano, se formó el Congreso de 1839, se convocó al Congreso del 39, allá en la localidad de Huancayo, ¿no? Se introdujo una nueva constitución, la Cuarentona, la constitución más conservadora del Perú. El periodo presidencial, ¿no? El mandato del gobierno abarcaría o iría ahora de 4 a 6 años. Si el presidente no está o hay vacancia presidencial, el presidente del consejo sería el encargado de gobernar, y solamente serían reconocidos como ciudadanos como ciudadanos peruanos, los hombres libres nacidos en el Perú. Con esto prácticamente le están quitando potestad, por ejemplo, a los esclavos, ¿no? A los negros. No son reconocidos como ciudadanos. Además que para ser considerado ciudadano, se tenía que saber leer, escribir, ¿no? Y pagar sus impuestos. Con eso, la gente del pueblo, pues gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, no serían reconocidos como ciudadanos. Y además, para ser reconocido y alcanzar este título, tendrías de ser ciudadano, tendrías que tener 25 años de edad. Y bueno, una de sus obras, pues, dentro de justamente de este periodo, tenemos la creación del Colegio Guadalupe. Para la época, para el siglo XIX, este sería uno de los colegios más emblemáticos de la época. Colegio con la modernidad característica, desde donde ese colegio parecía universidad.
la educación que se daba ahí era avanzada. Tanto era así que si tú acababas el colegio, si tú acababas tus estudios educativos en ese colegio, tus estudios escolares en ese colegio, ya no había necesidad que dieras examen de admisión. Ese colegio era como la universidad, te digo. Pase directo a la universidad, ni bien terminaras en ese colegio. Y ni siquiera para pasar el primer ni segundo año de estudios. De frente te mandaban al tercer año, ¿no? Tercer año de universidad, cuando acababas en el Colegio Guadalupe. Bueno, en este periodo se funda ese colegio, ¿no? Se funda ese colegio. Colegio de los más representativos de la época. Con eso se buscó impulsar la instrucción, se buscó impulsar la educación. Ese colegio el día de hoy todavía sigue en pie, pero pues las leyes educativas son otras, ¿no? Ya no tiene esa suerte ese colegio, tampoco esos adelantos, ¿no? Ese colegio. Bien. Todas estas situaciones que te he comentado sobre Gamarra, quedarse en el poder, una nueva constitución que es conservadora, ¿no? Este carácter que ya caracteriza a Gamarra provocó una nueva revolución. En este caso, Manuel Ignacio de Vivanco se va a rebelar contra el gobierno de Gamarra, ¿no? Y Gamarra es acusado por haber llegado al poder o por haber tomado el poder por imposición chilena. Gamarra, recuerda usted que le comenté hace rato, se aprovechó que Orbegoso fue derrotado, ¿no? Por el ejército chileno. Esa situación aprovechó Gamarra y asumió el poder. Entonces, bajo esa acusación es que Mariano Ignacio de Vivanco se rebela contra el gobierno de Gamarra, ¿no? Y pues las guerras continuarían en este periodo. Ramón Castilla acá entraría en escena para acabar y reprimir el movimiento que estaba protagonizando Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Y Vivanco fue derrotado por Ramón Castilla. Pero bueno, no pudieron derrocar a Gamarra. Pero Gamarra tiene Gamarra tiene una tarea pendiente. O Gamarra quiere volver a hacer algo que ya se había hecho hasta ese entonces. ¿Qué cosa? Que se vuelva a... que Perú y Bolivia vuelvan a ser uno solo, ¿no? Que Perú y Bolivia vuelvan a ser uno solo. Por esa razón es que Gamarra decide invadir Bolivia, ya que en aquel entonces, para 1840, 1841, Andrés de Santa Cruz regresó a Bolivia una vez más. Andrés de Santa Cruz recobró el prestigio que había perdido. Andrés de Santa Cruz se colocó en el gobierno una vez más y podía pasar lo que ya pasó antes, que Perú y Bolivia se vuelvan a unir. Pero esta vez Gamarra dice, queremos unirnos, pero que el Perú se una a Bolivia, es decir, que Bolivia se una al Perú. No sé si me entiende la idea, es decir, que Bolivia sea parte del Perú, no que Perú sea parte de Bolivia, ¿no? Que Bolivia sea anexionada al Perú, que Bolivia se integre al Perú, ¿no? Y entonces Gamarra consideró que era momento para eso, para que Bolivia vuelva a ser parte del Perú. Y es así que en 1841 Gamarra se fue a Bolivia. Se fue a Bolivia. Y en el cargo, ¿quién quedó? Manuel Menéndez, ¿no? Profesor, ¿por qué en este momento se va a Gamarra a Bolivia? Bueno, Bolivia está pasando por problemas políticos. Si bien es cierto, Santa Cruz regresó al poder, pero todavía no es bien visto con buenos ojos por toda la población boliviana, ¿no? Hay enfrentamientos en Bolivia entre el general Velasco, entre el general Vallivian, ¿no? Entre los propios bolivianos se están enfrentando. Entonces, esa situación buscó aprovechar la Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra, para poder invadir Bolivia.
Y bueno, digamos que fue un mal momento, ya que Gamarra amenazó invadir Bolivia. Y Gamarra invadió Bolivia. Eso provocó que los que se estaban enfrentando en Bolivia pusieran un alto a sus rencillas, a sus problemas, y más por el contrario se unieron. Se produjo una unión nacional, ¿no? Y así cuando el ejército peruano llegó y ocupó La Paz, ya el ejército boliviano pues se había unificado, se dio la unión. Así el ejército peruano avanzó pues hasta ocupar La Paz, ya para fines de 1841, para los meses de octubre, ¿no? Y allá por la localidad de Ingaví se produce un enfrentamiento, en el cual Castilla sería capturado y Agustín Gamarra sería asesinado. Eso en noviembre de 1841, en la batalla de Ingaví. Gamarra ha sido muerto. Gamarra es el presidente del Perú, muchachos. Ha sido muerto. Murió intentando invadir Bolivia. Él, mientras se fue, dejó en el mando a Manuel Menéndez. Pero ya no hay presidente. El poder ha quedado vacío. Y si antes el Perú estaba mal, ahora lo va a estar peor. Y aquí vamos a entrar a una nueva etapa. Esa etapa se conoce como anarquía militar, que va de 1842 a 1845. Anarquía, usted debe de saber que es desorden, caos. Anarquía es sin orden, ausencia de poder, ausencia del orden. No hay un orden en el país, impera el caos. La situación que está atravesando el Perú es de lo peor. En este periodo, profesor, ¿qué tan peor puede ser? ¿O qué es lo que usted llama peor? Es un periodo de guerras civiles. Profe, ya había guerras civiles, ahora las hay todavía más. Presidentes o gobernantes que llegan a gobernar o que llegan al poder por un lapso de meses, muy poco tiempo. Pocos años, pocos meses, varios presidentes han ido y venido, ¿no? Todo desde la muerte de Agustín Gamarra al intentar invadir Bolivia, hasta 1845, cuando Ramón Castilla toma el poder, ¿no? Muy bien, entonces acá vienen estos, como ves ahí, periodo de totales convulsiones. ¿Y entre quiénes pelearon, quiénes se enfrentaron? Los hombres que ves en pantalla, ¿no? Recuerda que cuando Agustín Gamarra se fue del país a invadir Bolivia, Manuel Menéndez quedó como presidente interino, ¿no? Y pues Manuel Menéndez, de lejos de que seguir continuando gobernando en el Perú, Manuel Menéndez decide continuar el problema con Bolivia, decide continuar el enfrentamiento con Bolivia, ya que los bolivianos, pues después de haber vencido a Gamarra y haber capturado a Castilla, habían invadido territorio peruano, habían llegado por la zona sur peruana, Puno, Tacna, Arica, Tarapacá, Moquegua, ¿no? Y pues tuvimos que firmar un tratado de paz, en el cual nos comprometemos a ya no, bueno, ponemos fin a las rencillas, ponemos fin a los conflictos. Eso se conoce como el Tratado de Paz de Puno, en 1842. Ya no renunciamos a la idea de unir Perú y Bolivia, que haya una paz, y con eso pues el ejército boliviano acepta retirarse del territorio peruano. Pero sin embargo aquí en el Perú, el problema con Bolivia se acabó, pero con Bolivia todavía el conflicto, perdón, pero internamente en el Perú los conflictos continúan. ¿Por qué razón, profesor? Menéndez, el presidente que estaba ocupando el cargo, fue visto por los otros jefes militares como un débil, con debilidad, por haberse sometido a firmar ese tratado, por no haber podido acabar con los bolivianos, por no haber perdido tal vez como su antecesor, Gamarra, quien murió en batalla.
¿no? Entonces, la autoridad de Menéndez fue desconocida, ¿no? Y así vamos a ver el inicio de los enfrentamientos. Gutiérrez de la Fuente, quien se rebeló, uno de los primeros en rebelarse, en Cusco. Francisco Vidal, otro rebelde. Bueno, Menéndez tendría ante estas rebeliones en Cusco, en Lima, abandonó el cargo y se fue, huyó a Chile, ¿no? Por ahí, por diferentes partes del Perú, tenías a Gutiérrez de la Fuente, ya te dije, Francisco Vidal, Crisóstomo Torrico, quien también se había rebelado, ¿no? Por buscar llegar al poder, y pues Miguel de San Román también por ahí, ¿no? En 4 frentes había conflictos. Inicialmente la victoria corresponde a Gutiérrez de la Fuente, Francisco Vidal, quienes llegan al poder, pero como te dije hace un momento, llegan al poder por muy breve periodo de tiempo, ¿no? Por muy breve periodo de tiempo. A eso se suma también las rebeliones de Justo Figueroa, ¿no? Mariano Ignacio de Vivanco también de igual manera. Y bueno, hasta justamente que Mariano Ignacio de Vivanco va a llegar al poder, ¿no? A este gobierno se le conoce como el directorio. Se proclama director, el director del Perú. El directorio, como ves ahí, en pantallas en el medio. Supremo Director de la República. El directorio estableció un gobierno autoritario y justamente contra este gobierno se va a sublevar Ramón Castilla. Ramón Castilla se subleva y va a derrotar a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, en Arequipa. Bueno, y Vivanco tuvo que escapar del país, se refugió en Ecuador. Castilla lo que hizo aquí es entregar el mandato a una junta de gobierno, ¿no? Para que esta junta de gobierno se encargue de convocar a elecciones. Y en estas elecciones ahora sí saldría elegido Ramón Castilla. Y esta ya es otra etapa de la historia del Perú. La siguiente etapa se le va a conocer como la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Algo que me olvidaba comentarte es que en este gobierno, en el segundo gobierno de Agustín Gamarra, ya se había iniciado la explotación del guano, ¿no? Pero bajo una forma de contrato conocida como arrendamiento. Alquiler. Se alquilaban las islas donde había guano, sin saber el precio real del guano en aquellos años. Pero eso ya va a ser motivo, muchachos, de la próxima clase. Eso va a ser motivo de la próxima clase, ¿no? La prosperidad falaz, época en la que el Perú empezó a regocijarse, época de prosperidad para nuestro país. Bueno, al menos ahí están las diapositivas. A ver, la ficha de la clase. Ok, no se preocupe, gracias, gracias. Sí, sí, claro, de todas maneras, no se preocupe. Sí, no hay problema. Ok, sí, acabo de leer sus mensajes. Bien, muchachos, el tema el que hemos hablado lo tienen ahí. Ustedes también ya lo han repasado, ¿no? Seguramente. Clases anteriores. Bien, a ver. Pregunta número 1. La Confederación Perú-Boliviana constituyó la... A ver, vamos a poner... Sí, está grabado. La unión de comerciantes de ambos países, ¿no? Una de las cosas que dieron fue, por ejemplo, el decreto de puertos libres, ¿no? Un acuerdo comercial que favorecía claramente a los 3 estados, norperuano, surperuano y el estado boliviano. Muy bien, reunión o asamblea donde se establece la formación del estado norperuano.
Lima. ¿Cuál? ¿Cuál me dijo? No, Lima. La Laura. Paz. Claro, Huaura, Huaura, no, Huaura. Huaura. Sería Huaura, sí. Caramba, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, Huaura, sí. Ahí se establece la creación del Estado peruano. La formación de la Confederación Perú-Boliviana se estableció en Tacna. Tacna, excelente. Tacna, claro, así es. 4. Protector de la Confederación Perú-Boliviana por un periodo de 10 años. Santa Cruz. Claro, Santa Cruz. Santa Cruz, excelente. 5. Ramón Castilla puso fin al directorio de Vivanco, luego de la batalla de Carmen Alto. Carmen. Carmen Alto. Excelente. La política económica exterior adoptada por la Confederación Perú-Boliviana fue Libre comercio. libre comercio, claro. Sin miedo. Así es, sí. 7. A la muerte de Gamarra, asume un gobierno interino. Manuel Menéndez. Manuel Menéndez, excelente. 8. La derrota final de las fuerzas de la Confederación comandadas por Santa Cruz se dio en Yungay. Yungay, así es, Yungay. 9. El gobierno restaurador del Perú fue encabezado por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, claro. Y la número 10. La etapa crítica de la desorganización del Perú entre el 41 y 45 se denominó Anarquía Directorio. militar. anarquía militar. Anarquía militar. Muy bien, chicas, muy bien, muchachos.